Bueno, continuamos. Entonces, hablamos ya de la edad contemporánea. Estaba dictando el concepto de globalización. Dije que este es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años 80, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. Siguiente, consumismo. El consumismo se define como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Por su parte, mientras el consumo es la acción de utilizar o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas, el consumismo es el exceso del consumo. Los orígenes del consumismo se remontan al siglo XX, con el origen del capitalismo, el cual crea la base de la sociedad del consumo en la que nos encontramos. Entonces estos conceptos también están muy ligados a la edad contemporánea, tanto la globalización y el consumismo, este último dado por la tendencia inmoderada a adquirir, gastar, consumir, a comprar. A veces compramos cosas que no son tan necesarias, por ejemplo, sobre todo en épocas 14 de febrero, Navidad, Día de la Mamá, Día del Papá, septiembre. A veces compramos cosas que no son básicas, indispensables o necesarias y que se compran en cantidad excesiva. A veces es nada más comprar, aunque no haga tanta falta. Y recuerden que el comercio se maneja por la ley de la oferta y la demanda. Yo te creo todo lo que tú me compres, yo lo sigo produciendo, te lo sigo vendiendo. El tanto que tú consumas, ese tanto que yo voy a producir y más. No sé si han escuchado hablar de la ley también de Malthus. Chequen en qué consiste la ley de Malthus, ¿de acuerdo? Independientemente de la actividad que dejé en la primera parte de la sesión. Bueno, prácticamente con esto estaríamos terminando lo que es historia universal y vamos a enfocar ahora en historia de México, no toda, pero al menos lo que indica el temario para efectos del examen. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces con la historia de la Constitución mexicana. La historia de la Constitución mexicana. La Constitución es la ley suprema, ley de leyes, con las cuales se crean los poderes
del Estado y se les asignan responsabilidades que deben cumplir. Por otra parte, contiene derechos y obligaciones de los ciudadanos del país y extranjeros. Bueno, nuestra Constitución se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática abarca los artículos del 1 al 29 y que hablan sobre los derechos humanos y garantías constitucionales. Derechos humanos, por ejemplo, el primero, ¿qué dice? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar, de proteger, de promover los derechos humanos o los derechos reconocidos en esa Constitución, así como sus garantías. ¿Qué nos dice el siguiente? Bueno, eso por cuanto hace al artículo 1. Recuerden que ahorita todos estos artículos nos van a hablar de derechos humanos. Los mínimos, son las garantías mínimas que nosotros necesitamos para, digamos, para subsistir. Bueno, no tanto es la subsistencia, sino para vivir en armonía. Entonces, repito, el 1, por ejemplo, nos habla de que, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En otro párrafo, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios y menciona varios principios. Bueno, siguiente. Por ejemplo, el 2 habla de las identidades indígenas, el 3, derecho a la educación, el 4, no recuerdo de qué habla el 4, el 5 de la libertad de profesión, el 6 de la libre manifestación de las ideas, el 7 de la libertad de imprenta, me parece, el 8 el derecho de petición, el 9 la libertad de libre asociación, el 10 de la posesión de armas, el 11 de la libertad de tránsito, el 12 prohibido los títulos de nobleza, el 13 de las no recuerdo muy bien el 13, el 14 de la garantía de audiencia, nadie debe ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente, habla de las formalidades esenciales de un procedimiento, del juicio, garantía de audiencia. Nadie, todos tenemos derecho a ejercer nuestro
una defensa adecuada, a llevar un juicio conforme a ley, un juicio justo. Bueno, habla de que nadie puede ser privado de su libertad o de sus posesiones, sino mediante un juicio en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. El 16 de la garantía de legalidad, no podemos ser molestados en nuestro domicilio, posesiones, sino mediante mandato de autoridad que esté debidamente fundado y motivado. Si alguien me viene a molestar en mi domicilio sin mandamiento fundado y motivado, incurrirá también en un delito. El 17 de una justicia pronta y expedita. El 19, 20, 21 de en los juicios orales son más en materia penal, todas las garantías que nosotros tenemos cuando en un juicio penal, de las funciones del Ministerio Público, de lo que el Ministerio Público también debe de garantizarnos a nosotros. Ya se contiene aquí el principio de presunción de inocencia también. Bueno, todos estos artículos del 1 al 29 son los que nos conceden derechos. Derechos. ¿Qué es un derecho humano? A ver, escribimos. Un derecho humano mejor en plural, derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Es decir, estos derechos humanos son las prerrogativas mínimas que cualquier persona necesita para vivir plena y dignamente. Y estos vienen intrínseco a nosotros, son cuestiones que nosotros no nos podemos ya quitar. Estos derechos humanos vienen intrínsecos a nosotros por el simple hecho de ser humanos. ¿Ok? Bueno, regresando al tema de la Constitución. La parte orgánica. La parte orgánica se refiere a toda la administración pública, a la organización, la parte orgánica de la administración pública, la división de poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, 49, 50, 80 de la Constitución, 90, 94, que son los que nos marcan los poderes. Viene cómo debe estar organizado cada poder, viene por cuántos senadores, me parece que es en el 128, ahí no recuerdo el artículo, pero cuántos senadores, cuántos diputados, los requisitos que se deben de reunir para ser presidente, para ser senador, para ser diputado, de los estados también, de la autonomía, el 115, por ejemplo, habla de la autonomía de los estados, de la autonomía de los municipios. Es todo lo relacionado a la administración pública, esa es la parte orgánica. Actualmente la Constitución consta de 136 artículos. El último artículo habla sobre la inviolabilidad de la Constitución. No se pueden quitar ya. Digamos que todo lo que contiene la Constitución son los derechos mínimos, prerrogativas mínimos que nosotros necesitamos para vivir plenamente, dignamente. Se puede reformar, se puede modificar, se le puede anexar, pero nunca le vamos a poder quitar. Es decir, que en el artículo 3 se prohíbe el derecho a la educación,
algo similar. Nunca, no le podemos quitar. Eso ya son derechos mínimos, garantías mínimas que nosotros necesitamos y que no nos pueden coartar. Entonces, a la Constitución sí se le puede anexar, tal vez, pero nunca quitar. Es lo mínimo. La Constitución contiene las prerrogativas mínimas que nosotros, ciudadanos humanos, necesitamos para vivir plena y dignamente. ¿Ok? A lo largo de la historia mexicana, nuestro país ha tenido diversas constituciones. Les voy a compartir una imagen. Para efectos de examen, si les llegaran a preguntar cuántas constituciones, van a ser 5 para efectos ahorita de estudio y académico. Son 7 y las vamos a ir viendo una por una de manera sintetizada. Constitución de 1812. Constitución de Cádiz. En esta se establece una monarquía limitada, diputaciones en cada provincia e igualdad política entre peninsulares y americanos. Constitución de Apatzingán, 1814. Declaraba la soberanía popular y estableció órganos estatales. Solo fue obedecida en territorios del ejército insurgente. Siguiente, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Estableció un Estado federal que concedía autonomía a las provincias, instituyó la Cámara de Diputados y de Senadores, así como la Suprema Corte de Justicia. Constitución de 1836, conocida como las 7 leyes constitucionales. En esta se limita el derecho al voto y el ejercicio de cargos públicos, y se crea el Supremo Poder Conservador. Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Implantó el juicio de amparo como defensa de particulares frente a la autoridad y estableció el voto universal a partir de los 20 años. Constitución de 1857. Reestableció el federalismo, la república representativa y el derecho al voto a partir ya de los 18 años. Incluye además la protección de derechos humanos y el juicio de amparo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta es la Carta Magna que rige actualmente en nuestro país y es la que la que concede, garantiza y protege los derechos sociales, como el derecho del trabajo. ¿Ok? Consta actualmente de 9 títulos, 136 artículos y más de 600 reformas constitucionales hasta la fecha. De hecho, me parece que hasta la presente fecha van como 700. ¿Ok? Continuamos. Vamos a anotar lo siguiente, ya que estamos en el tema de la Constitución y también es parte del temario. Tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba fueron signados el 24 de agosto de 1821. En la villa de Córdoba, Veracruz. Entre el jefe político
de la Nueva España, Juan O'Donoghue, y el jefe del ejército trigarante, Agustín de Iturbide. Este documento ratificó ya paguen a la bomba. Ratificó los principios del Plan de Iguala y representó un paso fundamental hacia la consumación de la independencia de México. Punto y final. Bueno, el acta de independencia pues se firma después de los tratados de Córdoba. Bueno, eso es todo por el día de hoy, compañeros. Les agradezco mucho. Se queda nada más la actividad de la reforma de Martín Lutero, en qué consiste. Y nos estamos saludando la siguiente semana. Gracias.